Buenas tardes a todas. Tengo el gusto de acompañarles en esta tarde para reflexionar sobre este tema de la nueva era, en inglés, The New Age. Voy a comenzar con una pequeña palabra de la carta de San Pablo a los Efesios. De la carta de San Pablo a los Efesios. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio, y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Así, ya no seremos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza. Palabra de Dios. He querido leer esta palabra de San Pablo, que habla de crecer hasta la madurez de Cristo y de estar atentos, de no ser llevados por el viento de las doctrinas de este mundo, las ideologías, que se van metiendo en la cultura, que se van metiendo a través de la educación, en las escuelas o a través de los medios de comunicación, y muchas veces son un peligro porque tratan de seducir incluso a los cristianos, y por tanto es muy importante estar enraizados en la fe y crecer en Jesucristo, en el amor, que sabemos que es, como decían en latín, caritas in veritatem, que significa amor en la verdad. Amor, pero en la verdad. Bien. También encontré un pasaje del Papa Juan Pablo II en una de sus primeras encíclicas, muy bonito. Se llama Redentoris Missio, y dice así. Dice: somos testigos de una furiosa búsqueda del sentido a nuestras vidas, la necesidad de una vida interior y el deseo de aprender nuevas fórmulas y métodos de meditación y oración. En las sociedades secularizadas, la dimensión espiritual de la vida se busca a menudo como un antídoto a la deshumanización. De nuevo, este es el Papa San Juan Pablo II. Y he querido leer este pasaje porque, si no fuese porque todos tenemos un deseo trascendental, todos tenemos un deseo en el fondo espiritual, el deseo de encontrar la verdad, el deseo de encontrar en el fondo la paz. Todas estas ideologías o corrientes de pensamiento no tendrían fuerza. Veremos en esta clase que muchas de estas corrientes del New Age, de la nueva era, vienen como una reacción a una cosa que se llama el racionalismo, es decir, ver todo como una cosa, todo basado en la razón científica, todo es materia y tal, y como una reacción a eso, el hombre quiere buscar lo trascendente, lo que va más allá, el sentido profundo, más allá de la realidad. Esto es importante entenderlo, porque si no fuese por ese deseo, no tendrían fuerza estas ideologías. Muy bien. Obviamente yo siempre les digo lo mismo. Siempre son pinceladas sobre un tema que siempre uno puede profundizar, y de ningún modo soy un experto en este tema, solamente lo he estado leyendo, un poco investigando, para dar un pequeño resumen. Os voy a dar al final de la clase un artículo que he encontrado que se llama Todo lo que debes saber sobre la nueva era, que ese artículo está como más completito y que lo podéis leer también con detenimiento en vuestras casas.
Bien, pues, ¿qué es el movimiento de la nueva era? Es un poco difícil definirlo porque la nueva era, o New Age, consiste en una amalgama, es decir, una reunión de toda una serie de corrientes filosóficas, de pensamiento, muy variadas, muchas veces influenciadas por lo que es todas las tendencias y religiones del Oriente, tipo el budismo, el hinduismo, pero también otras corrientes que han surgido en el tiempo moderno, tipo del siglo XIX, incluso el siglo XX, que ahora veremos. Y es interesante entender, porque siempre cuando uno hace un análisis, pues siempre uno hace como un diálogo, dice, a ver, ¿qué de positivo tiene esto y qué de negativo tiene? Obviamente hay unos puntos de convergencia que por eso se hacen atrayentes, que por eso confunden, porque como tiene una parte que suena como que es buena, ¿verdad? Es como una mezcla, ¿verdad?, entre lo verdadero y lo falso, porque si fuese todo falso no caeríamos en ese error, pero como hay esa mezcla, por ahí viene el engaño. Entonces hay unos puntos de convergencia. Por ejemplo, la nueva era señala valores como la paz, el humanitarianismo, el respeto a la persona, la meditación, el interés por la ecología, pero como estamos hablando, hay otros muchos elementos que son incompatibles con nuestra fe cristiana católica. ¿Cuál es el contexto, el origen de todo este movimiento de la nueva era? Pues, de manera especial, comenzó en California en los años 60, con esta difusión de las filosofías orientales, como hemos hablado, el budismo, etc., y especialmente como una reacción de la clase media americana que estaba desilusionada con toda la cuestión de la guerra del Vietnam, y era como un rechazo a lo anterior para... ¿Cuántos jóvenes hippies, ¿no?, se fueron a India a encontrar un gurú que te ayude el camino de la iluminación, ¿verdad? Todo esto se sabe, ¿no? Muchísimas personas como rechazando todo lo anterior. ¿Y qué abarca la nueva era? Como hemos dicho, abarca muchísimas cosas. Menciono algunas de ellas. Aparte de lo que hemos hablado de todas las tendencias del Medio Oriente, también abarca temas como el ocultismo, la brujería, la astrología, la quiromancia, las sanaciones mágicas, también en todo el movimiento del ocultismo de los siglos XVIII y XIX. Y el propósito de la nueva era es tratar de buscar una iluminación interior. Temas como la hipnosis, el espiritismo, temas como la convergencia armónica, la creencia de que el mundo va hacia una armonía. Y se propone de que estamos en una nueva era, porque está toda esta mentalidad que estamos entrando en esta nueva era donde vamos a una armonía total con el universo, que le llaman la era del Aquarium, porque ellos la gente que está metida en esta nueva era, ha dividido la historia en etapas que van siguiendo los signos del zodiaco, ¿no?, lo del horóscopo, ¿no? Y ahora vamos a entrar en todas las eras que ellos enseñan. Vamos a entrar ahora en la de Piscis, en la del Acuario, por eso de la nueva era. La meta de la nueva era, como hemos dicho, es encontrar una iluminación en tu interior, donde se manifiesta lo divino dentro, a través de una serie de ejercicios o técnicas que involucran sobre todo la mente. Aquí se ve muy fácilmente el dualismo mente y cuerpo, que es un problema porque en nuestra antropología cristiana somos una unidad profundísima de cuerpo y alma. Solamente en el momento de la muerte
Se separará el alma del cuerpo, y todavía eso no es un estado natural, porque el estado de perfección será en la resurrección, donde el alma se unirá de nuevo al cuerpo glorioso. Eso lo sabemos, lo enseña nuestra fe. Pero aquí hay una división entre la mente. Este mundo considera que tú eres principalmente tu mente, lo que tú piensas, lo que tú sientes, y el cuerpo es como se ha reducido a una especie de máquina, una especie de robot. Tú tienes tu cuerpo. Esto está influenciado, está todo metido con todo esto de la ideología de género y toda la ideología LGBT. Es lo mismo. Bien, como base me refiero. Y la nueva era tiene unos grandes problemas. No concibe a un Dios personal. Dios está en todo. Dios está en el universo, Dios está en ti, Dios está en las cosas, una especie que se llama panteísmo. Dios está en todo. Y entonces de lo que se habla es de una energía. Ese Dios es una energía, es el puro sentido, el puro conocimiento. Hay toda una serie de creencias en el que se recalca que esa noción de hombre y mujer, masculino, femenino, eso hay que superarlo. Eso hay que superarlo. Y como hemos hablado, todo está lleno de la astrología. ¿Sabéis lo que es la astrología? Es pensar que tu vida, tu destino, incluso tu personalidad, está determinado por el movimiento de los astros, ¿no? Que eso no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, eso es lo que piensa. Tanta gente sigue el horóscopo. A ver, me va a ir bien los negocios, veremos a ver qué dice mi horóscopo. Soy Piscis, soy como, ni me sé el nombre de los distintos. Soy, ¿cómo se dice lo otro? ¿Cómo? Libra, soy Libra. Bueno, yo tengo algunas libras de más, eso sí. Ahí sí que me han pillado. Libra seguro que tengo. Pero bueno. Entonces creen también en todas estas cosas como volver a nacer. En el fondo que tú puedes volver al momento de tu nacimiento, que le dicen en inglés rebirthing. Y creen mucho en la canalización, es decir, que tú puedes canalizar las voces de los espíritus. En todo el movimiento del New Age se cree mucho en los ángeles, esos espíritus, que van y quizás te revelan a ti algún mensaje o lo que sea, y creen mucho en la reencarnación. A lo mejor ellos creen que mi espíritu está ahora encarnado en Padre Israel, pero quizás cuando yo me muera me voy a reencarnar en un sapo, o Dios no lo quiera, en un árbol en la Amazonia. Pobrecito de mí, yo quería estar ya aquí solito en la Amazonia, espero que encuentre un río o lo que sea, no sé. Toda una serie de cosas así. ¿Cómo? Sí, exactamente. Seres de luz y todas las cosas. Y entonces la nueva era propone un camino medio mágico. Un camino medio mágico a través de la intuición. Un camino hacia el ser interior, a través de la meditación. Y subrayar el potencial que tú tienes, humano, que te lleva a esta nueva era. La moralidad, según la nueva era, es relativa. Para ti, una cosa puede ser buena, para mí puede ser mala. Para otra persona, cada uno tiene su moralidad, porque está basada en tu mente, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes. Y el pecado, no hay noción del pecado. Si acaso el pecado es la ignorancia, que eres ignorante de este movimiento trascendental del espíritu, esta iluminación interior, y como no lo sabes, pues ese es tu pecado, que eres ignorante. No tiene nada que ver con el pecado como romper con Dios, romper con la relación con los demás, nuestra vocación que es amar, etc. Entonces, ciertamente representa la nueva era un desafío, porque como son tantas cosas que le meten ahí, no es fácil dar una respuesta. Tiene un carácter indefinido y complejo. Como hemos hablado,
Hay algunos aspectos positivos, por eso la gente le atrae. Busca de una manera una experiencia espiritual. Quiere expresar la espiritualidad a través de símbolos y signos. Busca valores como la paz, la felicidad humana, la benevolencia, el optimismo. Es muy interesante algo que he encontrado de un experto de la nueva era que dice lo siguiente, dice, este es un sacerdote que es experto internacional, se llama Gonzalo Len, y dice así: quizás el particular peligro del New Age es que se presenta con un mensaje, se podría decir, luminoso, suave, dulce. No presenta un mensaje así con violencia o con firmeza, ni plantea críticas a nadie de algo. Es como algo suave, la paz, el perdón. Luego veremos que no tiene nada que ver con las cosas que nosotros hablamos. Es una cosa así como metido en este panteísmo en el que eres tú mismo, eres tu propio Dios, en el fondo. No hay nada más allá de ti. Y este es el gran problema. Hay una anécdota interesante. Dice que había un misionero que fue a uno de estos países del este. Dice que llegó, era sus primeros días, y que se quedó impresionado de estos monjes budistas que van todos así, todos ahí, que casi parece que están levitando. Dice, esta gente tan disciplinada, tan no sé cuánto, tan con paz. Y dice que otro que llevaba ya muchos años ahí, dice, todo una fachada. En el momento que hablan, te das cuenta que interiormente están vacíos. ¿Por qué? Porque si tú quieres llegar a esa trascendencia, solo tú mismo, sin la ayuda de la gracia divina, sin la ayuda de Dios, sino tú mismo, al final, es como buscar en un pozo vacío. Acabas sin esa riqueza que tú buscabas. Es decir, tú mismo no puedes llegar a la felicidad plena sin Dios, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas. Sigamos un poquito. Entonces, vamos a subrayar algunos de los problemas. La nueva era tiene 3 omisiones principales. Tú sabes los pecados de omisión que decimos, ¿no? ¿Cuáles son los 3 pecados de omisión de la nueva era? Primero, niega al Dios personal. Nunca te van a hablar del Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se ha revelado en la historia, a través de un pueblo concreto, el pueblo de Israel, a través del Hijo de Dios que se ha encarnado, que ha elegido a los 12 apóstoles y a otros discípulos y los ha mandado a evangelizar. No habla del Dios personal. El Dios es una energía, es una nebulosa. Dios está dentro de ti, pero ¿qué sabemos de Él? No sabemos nada. Primera gran omisión de la nueva era. Segunda gran omisión, niega la revelación. Este Dios no se ha revelado en ningún sitio. Nosotros creemos que Dios se ha revelado, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la historia. Y ha cambiado la historia, la intervención de Dios. Y nosotros tenemos el depósito de la fe, basado en esta intervención de Dios en la historia, que se ha quedado grabada tanto en la Santa Escritura, la palabra de Dios, como en la viva tradición de la Iglesia. Bien. Y tercer pecado de omisión, niega la redención en Cristo. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a darnos el perdón y a elevarnos a través de su Espíritu Santo a la vocación de hijos de Dios, y a llevarnos en la Iglesia a través a la comunión con la Santa Trinidad en el cielo, ¿no? La nueva era nunca te va a hablar de esto. La redención es como llegar a esa paz interior contigo mismo y tal y cual. Jesucristo, no. El Espíritu Santo, no. Tú no necesitas. Tú eres tu gran maestro interior. Solamente que no te sabes la técnica. Si aprendes la técnica, entonces tú mismo te puedes salvar. Tú mismo
mucho, la nueva era tiene que está muy relacionada con todo esto de los libros de autosuperación. Tú puedes, lo que pasa es que no sabes la técnica. Déjame que yo te enseñe la técnica y tú haces estos pasos, 1, 2 y 3, tú vas a ser una persona maravillosa, exitosa. Yo no quiero decir que uno no pueda escuchar un buen consejo. El problema es que hemos quitado a Dios de en medio y queremos ahora autosuperarnos sin Dios. Pongamos a Dios un poquito en el centro, ¿no? Que verás cómo el Señor nos ayuda en todo, a tener más generosidad, más paciencia, más amor. En el fondo queremos quitar a Dios y autosuperarnos. Esto es en el fondo poner al hombre, a la persona en el centro. ¿Y para qué necesito a Dios? Ni nada, yo lo puedo hacer solo, yo soy mi propio salvador. Y este es el gran problema de la nueva era, que niega al Dios personal, que niega la revelación y que niega la redención. Como hemos hablado, está muy relacionado con la astrología, con la reencarnación, con el espiritismo, con esto de que puedes hablar con el alma de los muertos que están por ahí revoloteando en el tiempo y en el espacio. Quiero leer un testimonio de una mujer que se llama Moira Nuland. Esta chica, Moira Nuland, estuvo metida bien de lleno en todo esto de la nueva era y cuenta su experiencia. Dice ella, la nueva era niega el pecado original. Dice, hace con sus seguidores lo mismo que hizo Satanás en el paraíso con Adán y Eva, convencerlos de que ellos son dioses. Y les lleva a pensar que la solución de todos los problemas reside en nuestro interior, en nuestro yo. Dice que ella era católica, estuvo en un colegio de monjas del Sagrado Corazón, aprendió su catecismo, pero de joven, un poco influenciada por todo el ambiente, como hemos hablado, el año 60, todas estas cosas de los gurús, incluso los Beatles, ¿no? Hablaban de todo esto, estaba como muy de moda. Entonces ella empezó a convencerse, conforme iba creciendo, de que ella lo que necesitaba era la iluminación, encontrar a un gurú, un maestro de vida que le enseñara el camino hacia Dios. Y siempre tenía esta inquietud, no sé qué, leía aquí y allí, y tuvo un momento en que ella tuvo un evento, tuvo un accidente grave de carro, y este accidente la dejó con una discapacidad, no podía trabajar, no podía conducir, sufría mucho dolor, constantemente dolor. Y la gente de su ambiente, como estaba metida en ese mundillo de la cosa hindú, le sugirieron ingresar en una clínica que se llamaba Clínica La Crosse, del doctor Norman Shelley. Dice, contra el dolor y para la rehabilitación. Pero esta no es una clínica normal, como la que conocemos nosotros, que te da una pastilla, que te da un no sé cuánto. No. Esto tenía una combinación de la hipnosis y las creencias filosóficas, que le decían que el dolor está en tu mente y que tú tienes que entrenar tu mente para dominar la materia y ser libre de ese dolor. Dice, si usted cree que no existe el dolor, entonces no tiene dolor. Era toda una cuestión aquí, dice, en la mente. Si tú trabajas en tu mente, te convences a ti mismo, ¡chao!, se te quita el dolor. La pobrecilla no se le quitaba el dolor.